Oye, ¿dónde queda Dios en todo esto? Desde mi interpretación, la cruz interpreta a los seres multidimensionales y desde mi punto de vista Jesús era una persona despierta multidimensionalmente. Entonces simbólicamente te dicen, si tú despiertas en la multidimensionalidad, te vamos a quitar la vida. Como un ejemplo de la utilidad de esas cosas. Ok, al ser de alta magia es una herramienta súper compleja que mueve muchas energías. Las personas han subestimado esto obviamente por personajes que han de alguna manera pues sí, utilizado esto por entretenimiento, por morbo, pero esto es súper poderoso. Cuando se te acerca uno de estos seres, cuando realmente están cerca de ti, se sienten. Y de eso no hay duda. Son conscientes de que existen, son hiperinteligentes, tienen una capacidad muy grande de leer pensamientos, de manipular pensamientos. O sea, a mí muchas veces en los sueños, por ejemplo, estos seres utilizaban la cara de personas que yo amo y personas con las que yo me relaciono día con día. Por ejemplo, mi abuelita, mi papá, etcétera, utilizaban su cara en los sueños. Wow. Sí, se transforman literalmente en ellos, te engañan y te hacen hacer cosas muy oscuras. Entonces, a mí me hacían mucho todo este tema de la inclinación como sexual con seres que yo amo. Me explico, ellos se convertían en eso y manipulaban toda la dimensión astral para que yo estuviera involucrándome sexualmente con estas personas y yo tenía como 4 años. No sé si me... ¿Qué? Ahora sí. Nada, que ha habido como infortunios, ha habido una pequeña confusión, Fepo me quería matar, pero oye, ya estamos aquí, 1000 perdones porque el tiempo es oro y bueno, vamos a empezar a tener una charla interesante, creo que tienes un contenido para mí bastante desconocido porque no es algo que yo haya tratado. Sí que traté una vez con un chico que hablaba de sueños oníricos y tal, pero no era algo tan extenso como lo que es tu mundo, ¿no? Y todo lo que cuentas. Si te parece bien, Paye, ¿te puedes autointroducir un poco para el público, para saber más o menos quién es? Luego ya vamos a profundizar en todo lo demás. Excelente, claro que sí, hermano. Pues para empezar, muchas gracias por este tiempo y esta invitación y yo soy fiel creyente en que todo sucede en el momento adecuado, así que nada que pedir perdón. Aquí ya estamos sentados, listos para dar algo de aportación a las personas que estén viendo este video, este podcast, este capítulo. Yo soy Iván, pero generalmente las personas me conocen como Paye. Me pueden encontrar como Paye Rogers Cósmico en Instagram, Paye Rogers Podcast en YouTube, Paye Rogers en TikTok. Si tú pones Paye Rogers en alguna plataforma, seguramente ahí te voy a salir. Yo prácticamente a lo que me dedico es a crear contenido, divulgar información, estudiar. Traigo mi tarot porque parte de lo que hago precisamente es leer e interpretar energías de las personas, de los espacios, y justamente he tomado un poco más de visibilidad dentro de las redes sociales hablando sobre los temas paranormales, de vida alienígena, del fenómeno no humano, del mundo astral, toda la parte onírica, sueños lúcidos, fantasmas, brujería, demonología, posesiones, porque atiendo a personas todos los días que tienen diferentes problemáticas. Entonces, parte de estas problemáticas pueden llegar a ser posesiones demoníacas o brujerías, porque aquí me imagino que en España también es algo común, o no sé qué tan común sea el tema de la brujería, pero aquí en Latinoamérica y México la brujería está anda con todo. Sí. Sí. No, España es muy, muy escéptica, tío. ¿Tú crees? Sí. Tiene, o sea, claro que tiene adeptos, claro que hay gente que le encanta el misterio, si no, no estaría aquí. Pero, y por supuesto que incluso hay programas y tal, pero quizás lo que me he estado dando cuenta es que la gente de aquí, vuestra cultura, vuestra cosmovisión sobre el misterio, misterio, brujería, todo esto, es muchísimo, pero que muchísimo más abierto que nosotros, que en España, ¿no? Que en Europa.
Europa, cuidado, España y otros países no sé, porque por ejemplo el mundo anglosajón sí es muy abierto. Correcto. ¿Okay? Sí. La cuestión es, veo que tienes creo que tienes muy interesante contenido y la charla que vamos a tener, pero sí, si te parece bien, vamos a desgranar primero un poco, quiero conocer un poco tus orígenes. Me has dicho que ahora fuera de cámaras has estado viviendo en Estados Unidos. Si te parece bien, si no te importa, me gustaría conocer esa parte de ti antes de arrancar con los temas. Claro que sí. Mira, en realidad, pues yo soy mexicano, nací en el norte de este país, en un lugar que es conocido como Tijuana, pero crecí en un pueblito mágico que se llama Tecate. En realidad, mi vida siempre ha sido llena de fluctuancias emocionales, de viajes, de vivir en otros lugares, iniciar proyectos, etcétera. Estudié relaciones internacionales, soy licenciado en ese tema, me especialicé en temas de política exterior. Entonces, uno de los temas que más me ha apasionado entender en la vida ha sido cómo funcionan las instituciones religiosas, políticas, de dónde proviene la humanidad, la creación humana, cómo llegamos a estar a este punto, cuáles fueron los pasos que tuvimos que seguir. Entonces, en mi carrera fueron temas que estuve inspeccionando demasiado. Prácticamente siempre estuve muy involucrado en procesos que son humanos, que son completamente institucionales, que son completamente terrenales, hasta ciertos puntos de mi vida que empecé a tener todo mi despertar espiritual. Entonces, parte de ese despertar espiritual me empezó a orillar a estudiar temas, como había mencionado, de brujería, de la ancestralidad. Aquí en México está toda la cuna, y en Latinoamérica, de muchos temas indígenas, chamánicos, costumbres ancestrales, ceremonias, etcétera. Y fue algo que a mí me empezó a llamar. Entonces, he vivido en muchas partes de aquí, del mundo. O sea, he vivido, por ejemplo, en Budapest, estuve un tiempo en Hungría, estuve becado estudiando allá todo el tema de política exterior. No sé si ya conoces Budapest. No he estado allá, pero... Te va a encantar. Sí. La verdad es una capital que yo no tenía idea que iba a vivir allá, porque en las opciones de intercambio que yo tenía en la carrera estaba España, estaba Francia, estaba Italia, estaba Hungría, China, Japón, etcétera. Y la que más se me acomodaba era Budapest, Hungría. ¿Y por qué? Por el idioma, porque haz de cuenta que yo en ese momento yo no sabía con excelencia francés como lo requería, no sabía bien italiano, tenía bases, pero no sabía bien esos temas, y en Hungría podía estudiar en inglés en una universidad bilingüe. Entonces ahí fue donde dije, ok, es parte de Europa, Budapest me gusta. Me fui el 2017, ya hace unos años me fui para allá y estuve en la universidad pues simplemente entendiendo cómo funcionaba este mundo. Pero a lo que voy es que siempre he sido una persona que me ha dado mucha curiosidad cómo funciona todo esto, y desde que estoy pequeño tengo muchos procesos relacionados a soñar muchas cosas, a ver muchas cosas cuando estaba pequeño. Principalmente mis enfrentamientos o los temas que he vivido han sido relacionados con seres de muy baja vibración. Los conocemos como demonios, arcontes, nos hemos visto cara a cara. Yo sé cómo huelen, sé cómo funcionan sus trampas, y a pesar de eso no estoy exento a caer en ellas, ¿verdad? Pero sé más o menos cómo funciona la oscuridad en este mundo, porque desde pequeño estuve viendo todos esos temas. Entonces, por una u otra cosa, estuve viviendo... mi hermana vive en San Diego, allá en Estados Unidos, entonces me he ido como por temporadas con ella, y allá fue donde mi papá en algún punto fallece, hace aproximadamente 2 años y medio, y fue donde ahora sí ya el despertar espiritual inició con todo. Fue como, él fallece, pero se me regala algo, se me entrega algo, se abre algo, y comienzo ya a utilizar las cartas. Y en este momento pues soy un ser humano común y corriente en teoría, pero tengo muchas aperturas que estoy aprendiendo apenas a entender o controlar. O sea, yo siempre le digo, en este momento de mi vida no siempre controlo qué es lo que me sucede. O sea, puedo llegar aquí y puede haber una entidad muy oscura escondida, y la puedo leer, la puedo sentir, y eso me hace vomitar. Entonces tengo que ir al baño a vomitar. Es un tipo de lucha energética que hago con esa entidad. Eso me pasó con Fepo cuando llegué a Mérida.
¿En serio? Ajá. ¿Ya conoces Mérida? ¿Todavía no? Bueno, un poquito. Sí. Aún me queda. Va a ser calor, ¿eh? Así que Lo sé. Va a ser calorcito. Cuando llegamos al estudio con Fepo, pues hay muchas energías muy oscuras por ahí a veces, por toda la energía que se mueve. Que Fepo De hecho, hay un cementerio al lado. al Hay un ladito, panteón. cruzas y luego ahí. Clavado, sí. Ahí, entonces imagínate todo lo que se está moviendo. Y cuando yo llegué a ese estudio, pues no pude evitar vomitar porque es parte de lo que hago para transmutar, por ejemplo, brujerías que no son mías, que traen las personas. Yo he vomitado las brujerías de otras personas, he vomitado demonios de otras personas. Entonces es un tema que apenas estoy entendiendo cómo funcionó, y parte de cómo conocí a Fepo, y al final que por eso te conozco a ti, fue por el mundo onírico, por la dimensión astral, por todo lo que se percibe por ahí, etcétera. ¿Qué piensas? Bueno, hay mucho que decir. Sí, es una pasada, bro. Pero una pregunta que necesito saberla, porque es que me parece fascinante. A ti igual te parece una estupidez, pero ¿a qué huelen? ¿A qué huelen? Dices que puedes olerles. Sí. Mira, cuando se trata de oler a estas entidades, cada una huele de una manera diferente, pero generalmente huelen mal, huelen sucios, huele como, no puedo decirte como una palabra física. Huele a azufre, porque a mí no me ha tocado oler a azufre, como dicen que huele un demonio o del diablo. A mí me toca oler como a podrido, como sucio, como algo impuro. Yo le digo seres impuros porque son sucios, y mi olfato no es precisamente con esta nariz tal cual. O sea, hay una capacidad tal vez que se desarrolla así como la clariaudiencia, clarividencia, está el clariolfato. ¿Ok? Que utilizas tu nariz, pero hay algo más allá que puede oler a estas entidades. Entonces, si yo me acerco a una persona y hay una entidad cerca de esa persona, hay algo que me dice, huele a una entidad, ¿sabes? Pero no es tan físico el olor, no sé, es como... Una sensación. Puede ser como más una sensación, aunque sí hay seres que huelen muy fuerte, ¿ok? Y generalmente por eso yo les digo a las personas que donde vivan, donde habiten, que huela bonito, que compren flores, que se perfumen, que pongan aromatizante, porque generalmente los malos olores, lo podrido, lo sucio de los lugares llaman a este tipo de seres. Lo impuro llama a lo impuro. ¿Me explico? Sí. Como que tiene que haber un orden, un equilibrio, ¿no? Claro, en todos los factores. Y pues estas entidades lucen de muchas maneras. No sé si te ha tocado ver una. Jamás. No. De hecho, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo fue quizás tu primera vez que viste algo así? Ok, pues mira, desde que estoy pequeño, como te digo, más que el haber trabajado desde que estaba pequeño con seres que murieron o personas que fallecieron, mi inclinación a lo paranormal han sido con los demonios. Entonces, los demonios o seres tienen muchas manifestaciones, y justamente un tema que yo le explico a las personas cuando creo contenido, cuando hablo, es que a la humanidad nos hicieron creer que nosotros somos la plaga de este mundo, cuando hay algo más atrás o algo más arriba que tiene una capacidad muy grande de muchas veces podernos controlar. Entonces, cuando yo los he visto, han tomado muchas formas, porque dependiendo del ser interdimensional que sean o multidimensional, tienen diferentes capacidades cada uno de ellos. No todos lucen igual y no todos hacen lo mismo. Hay seres que pueden controlar perfectamente tu mente, hay seres que saben cuál es tu miedo y se convierten en tu miedo. O sea, a mí muchas veces en los sueños, por ejemplo, estos seres utilizaban la cara de personas que yo amo y personas con las que yo me relaciono día con día. Por ejemplo, mi abuelita, mi papá, etcétera, utilizaban su cara en los sueños. Wow. Sí, se transforman literalmente en ellos, te engañan y te hacen hacer cosas muy oscuras. Entonces, a mí me hacían mucho todo este tema de la inclinación como sexual con seres que yo amo. Me explico, ellos se convertían en eso y manipulaban toda la dimensión astral
para que yo estuviera involucrándome sexualmente con estas personas y yo tenía como 4 años. No sé si me... ¿Qué? Pero Sí. a ver, sexualmente con familiares. Ellos se convertían en mis familiares y hay un tema, cuando hablamos como de la lujuria pura, como ese tema en donde hay algo que te llama, te jala, te prende, todo eso, muchos de ellos son genios y grandes controladores de todas las sensaciones humanas, entre ellas un tema muy importante que es la sexualidad. Entonces, muchos de ellos se alimentan de la energía que tú emanas cuando justamente hay un tema de atracción de este tipo con las personas. Entonces, ellos literalmente te tientan, te llenan de esta energía. Entonces, lo que a mí me sucedía era que yo me iba a dormir. Yo tenía una vida normal cuando estaba chiquito, iba a la escuela, mi familia, todo. Y cuando entraba a mi habitación, yo tranquilamente me tapaba y cuando estaba dormido me despertaba de la nada y escuchaba que estos seres como hablaban en voz alta un idioma que yo no conocía y ese idioma me paralizaba. Entonces veía todo alrededor y pues muchas veces mi habitación estaba oscura, entonces escuchaba las risas, sabía que estaban ahí, entonces yo me ponía como loco porque cuando se te acerca uno de estos seres, cuando realmente están cerca de ti, se sienten y de eso no hay duda. Entonces hay muchas veces que los ataques de pánico, crisis de ansiedad, son porque estos seres están cerca de ti. Entonces uno no se da cuenta. Entonces cuando estaba chiquito me despertaba gritando, me despertaba sudando. Fueron muchas noches así, en donde yo ya abría los ojos y veía seres, entidades que eran oscuras, que estaban arriba de mí, que se sentaban en mi pecho, que se sentaban en mi zona abdominal, que me ahorcaban y luego me hablaban al oído, me decían, pues ya te tenemos aquí, se reían de mí. Entonces fueron muchos encuentros cuando estaba pequeño con estos seres que yo no podía controlar. Toda mi familia sabía sobre este tema, no era algo que yo me reservaba porque era imposible controlar el miedo que yo sentía. Era un miedo de esos, hermanos, que te despiertas gritando, sudando, chiquito, yo niño, después de haber soñado con muchas cosas relacionadas a todo lo que te decía, porque haz de cuenta que la dimensión astral, estos seres controlaban tan bien mi mente y mi realidad que agarraban mi espíritu y me llevaban a lo que conocemos como el infierno, que en realidad es su hogar. Entonces me metían en un tipo de jaula para que viera muchas cosas que sucedían. Entonces era un ir y venir con estos seres todas las noches y esto fue mi crecimiento cuando yo estaba chiquito. Así empecé a crecer. Yo ya no encontraba qué hacer, mis papás tampoco encontraban qué hacer con esta situación, hasta que ya me ayudan a ir con una chamana, que son personas que tienen pues raíces chamánicas, raíces relacionadas a todo lo ancestral. Aquí en México me llevan con una y ya me explica quiénes eran ellos. Entonces me explica que eran seres que conocemos como demonios, que querían algo que yo tenía internamente y que les gustaba pues simplemente alimentarse de algo que yo generaba, que era mucha emoción. Entonces yo a veces, para explicarles como más gráficamente a las personas cómo funciona esto, yo utilizo el básico ejemplo de la película de Monsters Inc. No sé si sabes cuál es. Sí. En donde Mike P. Sullivan. Exactamente, en donde es una corporación de seres que cada uno tiene diferentes capacidades. Incluso no me acuerdo cómo se llama el reptil, que salió un reptil ahí. Randall. Randall, y Randall se camuflajea y Randall no quiere que lo veas. Tengo memoria, porque la vi de pequeño además. Todo eso hace referencia a justamente algo que no solamente me sucede a mí, porque hay mucha gente que conforme yo he estado hablando mi historia, cómo los percibo, cómo los veo, cómo sé que son, muchas personas han entendido que muchos de sus miedos nocturnos es porque hay una relación con estos seres, ¿sabes? Entonces, ya en un punto, cuando ya crezco, contestando tu pregunta de cómo son, ya ahora sí, ya de grande, ya los he visto cara a cara como son. Entonces, hay diferentes seres que tienen como una forma que es amorfa. O sea, ellos no son humanoides o físicos. O físicos, exacto. Pero son de una materia energética que es una materia oscura. Si tú los ves, son oscuros, son sombras, son negros.
pero tienen la son conscientes de que existen, son hiperinteligentes, tienen una capacidad muy grande de leer pensamientos, de manipular pensamientos, y son un tipo de polvo negro que hace, bueno, yo los veía como polvos, como partículas, que de la nada se mete en el piso y puede estarse arrastrando en el piso, pero de la nada se sube a Qué esta dimensión. perturbador. Es muy fuerte. Y de hecho, como te digo, cuando tú sientes a estos seres que están cerca de ti, te sientes como un gato. Cuando vas a mojar al gato, el gato está todo tenso. Así se siente. Porque lo mismo que el rechazo que tú sientes hacia estos seres lo sienten hacia ti. O sea, es lo mismo. Ellos tampoco nos toleran, a ellos les damos asco. Somos lo más bajo para ellos, pero se alimentan de la energía corrompida que nosotros generamos. Por eso ellos buscan que suframos, buscan que tengamos miedo, buscan que sintamos muchas cosas, porque toda esa energía corrompida, ellos se pueden alimentar de eso. Entonces, prácticamente han sido muchos encuentros con ellos. Yo los veo como si estuvieran detrás de una vitrina, en donde esta vitrina o este vidrio, como si estuviéramos así en una entrevista o en un diálogo cuando te llevan con la policía. Haz de cuenta que hay un vidrio que es espejo, pero del otro lado te ven. Ellos nos pueden ver perfectamente, pero nosotros no los podemos ver del todo. Y ellos tienen la capacidad para hacer eso. Y yo los he visto a través de este como espejo en donde ellos nos están viendo, y pues está muy interesante el tema de la demonología por eso, de dónde proviene el término arconte, del gnosticismo, quiénes son los demonios. Muchas religiones nos han hablado de estos temas y por eso estamos en algún punto plagados de estos seres sin saber que lo estamos, ¿sabes? Entonces, ¿qué piensas hasta ahorita? Bueno, vamos por partes. Te voy a hacer te voy a contestar qué pienso y luego. Sí, échale. Mira, todo lo que me estás contando, aparte de que me está fascinando, ¿sabes qué cultura refleja muy bien y que además lo acepta y lo entiende y lo comprende así tal como tú dices? La cultura japonesa. Uh-huh. Los japoneses, incluso hay un anime que se basa en lo que tú dices. Hay un mundo infernal, digamos como el Makai, eso le llaman el Makai japonés. Y son seres que nos odian, que odian al protagonista, que odian a los humanos y que se alimentan de ellos. Uh-huh. Es tal cual. Y además, exacto, son seres horribles con facultades inhumanas o cosas que un humano no podría entender o comprender. Y sinceramente me ha chocado. Tú y yo no hemos hablado nunca, nos acabamos de conocer. Ni yo he visto ese anime tampoco. No, además, no, es un anime mítico, pero no es al caso, pero me ha recordado perfectamente porque la cultura japonesa el anime está reflejado en la cultura japonesa. Entonces, dicho esto, que ya te he dicho, me parece sorprendente, oye, ¿por qué crees que a ti? ¿Por qué crees que te han contactado a ti? O se acercan a ti. Porque, por ejemplo, a mí nunca me ha pasado algo así. Okay. Ya sé que has dicho que hay gente que también, o hay mucha más gente de la que imaginamos, pero claro, es algo muy peculiar, algo muy único, si se puede decir. Entonces, ¿por qué crees que a ti? Mira, es una muy buena pregunta que no me la habían hecho, pero esta experiencia en esta vida que yo me llamo Paye, en esta vida, así me dicen, no es la única vida que he tenido, así como seguramente muchos de nosotros tampoco. Y ya si nos metemos al tema de la literatura de la reencarnación, etcétera, nos vamos a otro rollo. Pero estos seres y yo nos hemos encontrado muchas veces en otras realidades y en otras vidas. Y hay muchas veces que me sueño enfrentándome con ellos, ayudando a otras personas, en donde... Si me preguntas por qué yo tuve que vivir eso, por qué yo puedo olerlos, entenderlos, saber cómo funcionan, es por un entrenamiento previo que he tenido antes de estar en esta realidad. O sea, yo vengo
parte de mi misión es a eso. Tal vez no soy un exorcista en donde ya tengo ese título por la religión católica, hipotéticamente, pero vaya que sí me ha tocado quitar de posesiones a personas que tienen o están relacionadas con estos seres. Es una capacidad que yo he ido integrando durante tal vez diferentes realidades. Somos seres multidimensionales en donde... ¿Cuántos años tienes ahorita? Estoy jodido ya. Tengo Sí. 36. 36. No, estás en la flor de la juventud. Sí, sí. La flor marchita ya. Pero bueno. Oye, pero no creo que lleves solo 36, por ejemplo, 36 años vivo y consciente. Me imagino yo que hay una parte, y eso es lo que yo entiendo mucho también de los linajes, reencarnaciones, mucho de lo que me he metido, que para que yo llegue a tener el conocimiento y la apertura que he tenido el día de hoy es porque he trabajado mucho en otras realidades para poder acceder a eso. Entonces, en esta vida, como me decía la chamana, tienen algo tienen que simplemente quieren comérselo, quieren evitar que tú en esta vida puedas otra vez luchar en contra de ellos. Entonces, tal vez mi trabajo no es tanto luchar en contra de algún delincuente, no soy el superhéroe que va a salir volando y te va a ayudar con algo por algún tema, pero sí que es lo metafísico, lo que no es tangible. Eso es a lo que me especializo, y algo que esto de las cartas es porque atiendo a personas de diferentes partes del mundo todos los días. Durante 6 horas seguidas estoy entrene y entrene percibiendo personas que no conozco, que no tengo manera de saber muchísimas cosas, pues se sientan frente a mí y las respuestas llegan, porque es algo que me imagino que estos seres, como perciben el tiempo muy diferente a nosotros por nuestra masa cerebral, condicionamientos externos, lo percibimos lineal. Ellos lo perciben de otra realidad, en donde dijeron, este güey en esta vida se va a dedicar a esto y nos va a estar despojando de muchas áreas, pues nos vamos a ir a su infancia, atacarlo lo más que podamos, ¿sabes? Para meterle todo el miedo posible y tratar de evitar el propósito con el que él viene al mundo. Entonces, ¿por qué yo ahí sí no pudiera tener la respuesta precisa? Porque es algo que yo también me he preguntado. ¿Por qué no fui panadero? ¿Por qué no fui albañil? ¿Por qué no fui político solamente? ¿Por qué no fui empresario? Porque ahorita tengo que especializarme a lo metafísico, y es algo que tengo la facilidad, es algo que me gusta, es algo que entiendo que muchas cosas se me acomodan gracias a este tema. Gracias a este tema estamos aquí. Seguramente si estuviera en otros temas tal vez no estaríamos coincidiendo. Entonces es parte de un plan que es mayor a mí, y que es un plan que abarca no solamente a mí, sino a muchas personas más que están aquí. Ostras, qué conclusión, ¿no? No, pero extensa, pero respondes muy bien a lo que has dicho, ¿no? Entonces, entiendo que te consideras un alma anciana, como se dice, o un alma antigua, un alma vieja. En teoría. ¿Has escuchado ese término alguna vez? Claro. Sí me considero una persona, en este momento una persona, y que mi papel está aquí en la tierra, entonces soy un ser humano igual que tú, pero una persona que tiene un espíritu, que mi espíritu ha estado en 1000 realidades, en 1000 cosas. Wow. Es muy difícil, porque imagínate, hermano, que tenemos tantas estructuras mentales, estamos tan acostumbrados a cosas, creemos, vamos a la escuela, estamos en los sistemas, trabajamos en diferentes temas, y cuando hablamos del adormecimiento espiritual, hablamos en que no nos damos cuenta realmente quiénes somos o qué somos. Nos inventamos toda una imagen, un ego lleno de 1000 temas, cuando hay algo muy grande detrás. Entonces, en mi caso, lo que está detrás es todo un proceso en donde yo contribuyo a diferentes causas, no solo a nivel terrenal, sino a nivel universal, y muchos de nosotros también. O sea, Fepo yo me lo he encontrado en dimensiones alternas, en donde él está haciendo un trabajo más grande de lo que piensa que está haciendo, pero él aquí humanamente piensa que está tal vez grabando y creando contenido, pero en otras realidades el despertar que él está generando está siendo muy grande. Entonces, la respuesta sería sí, me considero un alma vieja, pero un humano tratando de recordar,
O sea, yo ya no estoy aquí tanto, claro que leo, me meto en estos temas, pero lo que yo estoy haciendo es acceder a un conocimiento que está dentro de mí. Entonces, como he visto, por ejemplo, muchos libros de la humanidad, de la historia humana, que nos hablan de la evolución, de qué estamos haciendo aquí, yo ya he leído varios de esos libros, pero ahora me pregunto a mí verdaderamente cuál es la historia de la humanidad, por qué no logramos percibir tantas cosas, somos creados o somos un accidente, somos una regla o somos una casualidad del universo. Y eso ya es algo que yo voy metiéndome a todos estos temas, accediendo a algo que pues yo tengo y que muchas personas tenemos, o sea, posiblemente todos los seres humanos, pero a mí me interesa acceder a esa información. A otras personas les interesarán canales de entretenimiento. Ahorita anda en México con todo un programa que se llama La Casa de los Famosos, que ¿Sí? sí, que todo México está así con La Casa de los Famosos. Y a mí, en lugar de pasar horas viendo eso, prefiero pasar horas cuestionándome qué es lo que está sucediendo en este mundo y lo que está sucediendo conmigo, ¿no? Oye, ¿dónde queda Dios en todo esto? Y hablo de Dios, no de religiones. Sí. Primero, ¿qué opinas de Dios o de esa forma que hemos dado los humanos mediante las religiones? Hay una forma de Dios, hay una deidad, una creación. ¿Dónde queda en todo este universo que tienes, cuentas y vives? ¿Dónde queda Dios para ti? Es una muy buena pregunta también. Algo que en términos humanos, cada persona tiene una filosofía diferente y para, por ejemplo, muchas personas su Dios puede ser el dinero, ¿no? Para otras personas su Dios puede ser alguna deidad, ya sea, aquí es muy común la Santa Muerte. Hay representantes de la divinidad en la historia, por ejemplo, Buda. Bueno, hay muchos tipos de filosofías que tratan de interpretar lo que es Dios. Entonces, en mi experiencia, lo que yo conozco, lo que yo no quisiera que las personas pensaran que esa es mi verdad absoluta sobre todas las verdades. Dentro de mi experiencia, lo que puedo decirte es que Dios es una energía hiper sofisticada, ultra inteligente, con grandes capacidades de ser omnisciente y omnipresente, y que Dios no puede, por ejemplo, tal cual entrar su energía a este universo, por ejemplo, porque este universo se pulverizaría si entrara esta energía tan pura y tan divina dentro de esta realidad. Incluso cuando yo he hablado cuando he hablado con Dios, ¿ok? Porque hay todo un tema en donde yo me considero hijo de Dios y en donde es un tema que yo defiendo y que yo promuevo, en donde a los seres humanos nos hicieron sentir poco dignos, nos hicieron pensar, Dios es un agente externo, tú no eres digno para hablar con él, necesitas un representante y ese va a ser el Papa, porque todos ustedes son pecadores y hasta que no seas puro, incluso nos dijeron pecadores desde el momento en el que nacimos, por eso nos bautizan supuestamente para limpiarnos del pecado original. Entonces nos han programado tan perfectamente en que no merecemos tener una conexión con la divinidad, que realmente nos desconectaron. Y en mi caso, cuando se me ha explicado qué es Dios en el lenguaje más primitivo para que yo logre entenderlo, porque hay temas que son muy complejos de entender, es que es una energía creadora y es una energía pura y es una energía que muchos personas podrán decir que, por ejemplo, la maldad es parte de Dios, porque si Dios es todo, pues entonces la oscuridad también. Lo que a mí se me explica es que Dios es pura pureza, es como agua que cae de un manantial que es transparente, puro, que te lo tomas, que es deliciosa, pero esa agua no tiene rastro de impureza, pero esa agua le puede dar vida a seres que sean impuros y sean malos. Y es diferente a que tú digas que esa maldad es Él, a que Él dio la oportunidad de libre albedrío, de vivir, de coexistir, y seres en su libre albedrío rompieron con toda esa
esa capacidad de crear para destruir. Entonces, Dios es un ser no ajeno a nosotros, es un ser que vive dentro de nosotros y que somos nosotros, así como está en la naturaleza, como está en los animales. Nosotros, según siempre cito como esa parte del gnosticismo, de esta corriente filosófica que surge después de la supuesta crucifixión de Jesús, en donde los judíos y los cristianos unen ideologías y surge todo lo que ahora conocemos como los gnósticos, que hablaban que todos los seres humanos tenemos o muchos seres vivos, no solo los seres humanos, tenemos una chispa divina que nos conecta con Dios y que nosotros, dentro de nosotros, tenemos a la divinidad. Entonces volvemos a caer en lo mismo. A los seres humanos nos hicieron creer que Dios es algo externo a nosotros, que para conectar con Dios tienes que ir a una iglesia o un templo, que para que seas digno de hablar con Dios te tienes que arrepentir y sentir culpable una y otra vez. Pero la realidad es que muchos se quejan y dicen: es que Dios no me escucha, es que Dios no me contesta. Pues tal vez tú no lo escuchas y tal vez tú no tienes la capacidad todavía, porque estás tan obstruido como canal energético, para no conectar con esta fuente infinita de amor y de información. Y lo más básico para entender a Dios es la manifestación de la unión, del servicio, del amor, de contribuir en algo. Entonces, Dios crea. Entonces, si tú eres creador, si tú eres artista, estás conectando con la energía divina. Y para mí Dios forma parte de todo este juego, pero Dios no se va a responsabilizar del desastre que nosotros los seres humanos estamos construyendo en este mundo. Queremos que nos venga a salvar algo externo cuando nos dotaron a nosotros de grandes capacidades para construir grandes cosas, y queremos que todavía bajen a salvarnos cuando nadie nos va a venir a salvar más que nosotros mismos. Y nosotros seremos los que actuaremos basados en tratar justamente simplemente de hacer el bien, de ayudar a la gente. Y justamente a nosotros nos toca salvarnos, porque nosotros, bajo toda esta lógica que te he dicho, nosotros y nosotras somos Dios, y somos dioses en potencia, adormecidos, cediendo nuestro poder una y otra vez, esclavizados por un sistema una y otra vez, etc. Brutal, amigo. Sí. No, me ha encantado porque comparto mucho lo que dices. Fíjate que la religión o las religiones creo que son una manera, creo que es una forma humana, ¿no?, de comprender a Dios. Correcto. Y a veces generan necesidades que no son parte de Dios, son necesidades humanas, ¿no? Eso de la salvación, eso de tal. Es como un mensaje humano, no es algo que me conecte con Dios, porque ¿salvación de qué? Si los problemas los estamos generando nosotros, ¿no? Y hay como un mensaje muy sumiso con la visión de Dios por parte de las religiones. Entonces creo que no va por ahí el mensaje de Dios, sino que va más por el enfoque que tú le das. Aparte, ¿qué pasa? Que las religiones han formado parte de las sociedades y han dominado sociedades. A día de hoy hay religiones, no quiero dar nombres, que dominan sociedades. Sí, y siguen vigentes. Sí. De hecho, afectan mucho a las sociedades y las llegan a destruir. A día de hoy, ya no hablo del cristianismo de hace 100 años. No. Hablo de otras religiones, no quiero dar nombres porque luego todo el mundo se pone nervioso y ya está. Y el que entienda, entienda, y el que no también. Vale, vamos a otro punto. Y es que has hablado de que ves a estos demonios, estos seres y tal, que me parece fascinante, pero luego me has dicho que también hay un tema extraterrestre, o que con los extraterrestres. Vale. ¿Cómo les diferencias? ¿O has visto alguno alguna vez? ¿Has tenido extraterrestre? Contacto? Sí, tema extraterrestre. ¿O sabes de su existencia? Yo he tenido mucha gente. Es mi tema favorito, además. O sea, el fenómeno no humano o entidades no humanas. Pero, ¿qué visión le das tú a esto? Ok. Mira, yo cuando empecé a ver qué eran estas bestias o estos
demonios que yo veía, una de mis preguntas era: ¿y cómo esto está conectado con la vida alienígena? Entonces, algo que me ha sucedido a mí sin que yo planee o quiera, por ejemplo, es conectarme con redes de información. O sea, hay personas que piensan que estas redes de información son llamadas registros akáshicos. Entonces, hay lectores supuestos de registros akáshicos que te dicen tus vidas pasadas, etcétera. Pero yo, en experiencia propia, que me he conectado con estas redes de información, no es nada sencillo de digerir la información que se puede encontrar ahí. Y son los temas, hermano, que yo te digo que a veces no puedo controlar. Haz de cuenta que tú me puedes preguntar algo sobre vida alienígena y yo te digo: claro que sí, voy a utilizar las cartas para lograr como aterrizar información a esta realidad, pero vamos a ver qué podemos extraer. Pero hay veces que me conecto involuntariamente y empiezo a bajar mucha información, y lo que me toca a mí es interpretarla con conceptos y autores humanos para integrar lo que me enseñaron dentro de esta red de información con filosofías de otros autores. Entonces, cuando la primera vez que me conecto a los registros akáshicos o a esta red de información, se hacen presentes estos demonios de nuevo, y ya los veo, y estos demonios no querían que yo me conectara ahí porque me iba a dar cuenta de muchas cosas. Y justo cuando me conecto en este tema es porque me estaban preguntando mi cuñado, de hecho, pareja de mi hermana, me estaba preguntando acerca de la vida Anunnaki. ¿Quiénes eran los Anunnaki? Entonces, temazo, sí, y yo pues te digo, hay veces que nos ponemos a resolver misterios, y pues yo dije: vamos a preguntar por los Anunnaki. Y empecé como a acceder a eso. Y perdón, entiendo que preguntas con... Ajá, lo que yo hago es, yo me pregunto a mí mismo, tiro las cartas, y las cartas lo que hacen, aquí están las cartas. Sí, muéstralas. Sí, es un tarot de Rider White, que para mí el tarot es mi bastón. O sea, si yo necesito acceder a información rápida, precisa, y luego el tarot me ayuda a sostener todo lo que empiezo a ver, y ya como que me va dando una guía uniforme, porque si no parezco muy incoherente con muchas cosas. Entonces el tarot me ayuda a sostener la canalización que estoy ejecutando muchas de las veces. No siempre lo necesito, pero cuando hay personas a mi alrededor para que sea rápido, ahí está. Entonces nos hemos puesto a preguntar mil cosas de Jacobo Greenberg, de la vida alienígena, de que los gobiernos, qué va a pasar si viene alguna contingencia ambiental, de salud. Entonces comienzo a canalizar información. No toda la comparto, hermano, porque hay cosas que yo hago para mí misma, para mí mismo, para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Pero muchas veces lo hago con mi hermana, por ejemplo. Nos ponemos en las noches a preguntar esto, vemos esto, y me pongo a extraer toda esta información. Entonces, en uno de esos casos, estábamos hablando sobre temas banales. Llega la pregunta de los Anunnaki. Mi cuñado me dice: pregunta, ¿quiénes son? Entonces, cuando accedo a esta red de información, empiezo a entender que no solo trata de la vida alienígena que es marginada de estos seres de frecuencia regresiva, sino que hay toda una corporación trabajando para la misma finalidad, y que esta corporación, hay un autor que le recomiendo a la audiencia, que justamente es español, y que si en algún punto pudieras invitarlo a tu podcast, la verdad que es alguien que sabe mucho y me ha enseñado mucho. Se llama Jaconor73. Wow, ¿okay? ¿Pero tienes contacto con él? ¿Le conoces o no? No lo conozco. Es un autor que yo admiro muchísimo. Sé que es de España, tiene su canal en YouTube y está siempre creando contenido, y es alguien muy inteligente. Entonces, haz de cuenta que él me ayudó mucho a entender cómo funciona esta corporación. Entonces, que hay seres de alienígenas que también tienen cuerpo, que también participan en esta corporación. Una parte de estos seres pueden ser reptiles, otra parte de estos seres pueden ser amorfos, ¿ok? Otra parte de estos seres pueden ser grises, pero son una corporación trabajando para el dominio y la esclavitud, no solo de este planeta o de esta dimensión, sino de muchas realidades más. Los seres humanos pensamos que estamos esclavizados solamente nosotros bajo este sistema,
siendo que hay muchas realidades que también están esclavizadas. El mundo férico, en la dimensión astral, es muy peligroso entrar a lugares y puedes correr mucho peligro porque hay toda una corporación vigilando, ¿vale? Entonces, estos seres demoníacos o demonios son seres de realidades alternas que destruyen su propio mundo. Eso es lo que yo he entendido de todo eso. Destruyen su propio universo y están en búsqueda de otros universos que están condenados a la destrucción porque ellos viven para destruir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay seres que no tienen la misma capacidad de sentir que nosotros los seres humanos, ¿vale? Ellos sienten y viven la existencia muy diferente a ti y a mí. Entonces, estos seres, haz de cuenta que lo que están buscando es abastecer energéticamente su corporación para seguir dominando en planetas enteros y reinos enteros. Tienen una tecnología impresionante, tienen una verdadera inteligencia artificial. Obviamente, Wow, inteligencia artificial, ¿estás diciendo? lo mejor de los universos. Skynet, estilos Skynet. Es que nosotros solamente estamos creándole las estructuras tecnológicas para que ellos conecten su inteligencia artificial con la nuestra. Wow. Para que ellos puedan estar de una manera más práctica, eficaz, controlando todo dentro de esta realidad, que sea menos, que sea más. Lo que buscan es manipular y lo que buscan es justamente irse apropiando de así, mira, como es abajo es arriba, y es algo que conocemos del Kybalión y de diferentes doctrinas que nos dicen todo lo que sucede aquí, allá arriba también. Aquí ha habido emperadores que han tratado de imperializar o conquistar tierras enteras. Mira, España, México, hay toda una historia detrás, hermano. Aquí siempre me sacan este tema, macho. Sí, claro, hay grandes conquistadores, hay grandes egos en los dirigiendo países, personas que no dudo que sean súper inteligentes, pero que su objetivo no es el crecimiento o su objetivo no es ayudar. Su objetivo es más poder, más territorio, más influencia. Lo mismo sucede arriba. Hay seres ultra inteligentes que tienen todo un equipo de trabajo y que todo ese equipo de trabajo está conquistando lugares enteros. Entonces, muchos de los alienígenas que vemos, la historia de los Anunnaki nos hicieron incluso creer que ellos ya se fueron de aquí y que ellos nomás nos crearon y se fueron. Sí. Ellos continúan entre nosotros y ellos están manipulando de una manera súper efectiva a la sociedad. Y hay otra gama de seres que pueden ser llamados trabajadores de la luz, pueden ser llamados trabajadores de la creación, que justamente cuidan toda esta creación. Todo esto es tan perfecto que es imposible pensar que no fue creado y que fue solo una casualidad. ¿Sabes? Totalmente. Es como, qué casualidad que estamos aquí, que estamos conscientes, que tenemos la naturaleza, que podemos tomar agua. O sea, todo es perfectamente maquinado. Entonces, creo yo que, así como te decía, hay una contribución, como en la película de Monsters, Inc., en donde trabajan seres de diferentes formas y hay peludos, hay chaparritos, hay altos, hay reptiles, hay de todo. Lo mismo sucede con la vida alienígena. Cada uno tiene su punto, cada uno tiene su interés. En estas tierras de libre albedrío, todo se vale. Y hay personas que pensamos que estamos en este planeta simplemente pues al azar de la vida y coexistiendo, pero hay seres mucho más antiguos que nosotros con altos niveles de sabiduría que en su libre albedrío nos han decidido manipular en cada aspecto, desde la alimentación, desde la espiritualidad, desde el adoctrinamiento, desde dividirnos a toda la sociedad en lenguas. Eso es planeado, que hablemos cada uno diferentes lenguas en el mundo, que estemos divididos en fronteras, como es abajo es arriba. Los universos están divididos, aquí estamos divididos. ¿Me explico? Sí, Entonces sí. son como esa filosofía que yo tengo, en donde los seres alienígenas, los demonios son seres alienígenas también con capacidades interdimensionales,
al igual que muchos seres alienígenas que la literatura nos ha permitido estudiar. ¿Qué piensas? Excelente, amigo. No, sí. Pienso que lo que me llega a darle forma a esto es el tema de los universos, distintas maneras de comprender la existencia o la realidad, y que por lo tanto, como bien has dicho, hay seres que comprenden la realidad, el mundo, la existencia de otra manera muy distinta a la nuestra. Entonces, las dimensiones, porque he escuchado hablar, ¿no?, que hay como dimensiones distintas o universos paralelos. Exactamente, ¿conoces cómo se dividen o cómo se distribuyen dentro del plano existencial, si se puede llamar de alguna manera? ¿O si hay distintos niveles o algo así? Sí, o sea, ahora sí que yo no soy experto en estos temas en general porque el tema espiritual y el tema multidimensional y energético es más complejo de lo que creemos y necesitamos tal vez muchas vidas para entender de lo que estamos hablando. Entonces, como yo decía en otros podcasts, el yo llamarme experto o el que alguien se llame experto en esos temas habla de mucho ego espiritual y Sí, no conocemos este mundo, imagínate conocer otros mundos, ¿no? Los seres humanos tenemos una tendencia, gracias a nuestras capacidades cognitivas y cerebrales, a tratarlo de dividir todo. Entonces, por ejemplo, cuando vemos los sueños lúcidos, los viajes astrales, los desprendimientos astrales, pensamos que son cosas diferentes en el mundo onírico, pero la realidad es que cada una de ellas están interrelacionadas y lo mismo sucede con las dimensiones o los universos. Eh, Pienso yo que dentro de esta escala dimensional o esta dimensión terrenal que estamos coexistiendo en este momento, por ejemplo, si tú quieres llegar a China, pues tienes que atravesar el tiempo y el espacio dentro de esta realidad para llegar a China, te subes a un avión, no sé, 12 horas para llegar allá. En esta misma dimensión hay muchos planos divididos, ¿ok? Hacia lo largo horizontal. Pero en vertical hay muchas dimensiones o niveles de conciencia también. Por eso, desde mi interpretación, la cruz interpreta a los seres multidimensionales y desde mi punto de vista Jesús era una persona despierta wow. multidimensionalmente. Entonces, simbólicamente te dicen, si tú despiertas en la multidimensionalidad, te vamos a quitar la vida como lo hemos hecho con otros rebeldes estelares o multidimensionales que vienen a quitarle la máscara a este sistema. Entonces, entendiendo esto, hay muchas dimensiones, o sea, hay personas que pueden decir que hay 13 dimensiones, incluso dicen que este planeta está pasando de la realidad tridimensional a la cuarta o quinta dimensión, ¿ok? Y por temas de frecuencias, por tema del despertar, etcétera. Pero lo que yo considero que existe es que todo está interrelacionado, hermano. O sea, por ejemplo, está nuestra dimensión mental. Y si ahorita te enfocas en tu dimensión mental, tú tienes pensamientos acá, pero también está la dimensión emocional, ¿ok? Y también hay toda una dimensión y una escala de emociones, de tristeza, de felicidad, etcétera, que te indican cierta información. Está la dimensión física, pero también está la dimensión que hemos creado con tecnología, que son las redes sociales. Claro, existe. Claro, Claro que existe. claro. Entonces, esta realidad tridimensional es la proyección de algo mucho más grande que está sucediendo. Y por eso le decimos Matrix, porque estamos dentro de una realidad que nos mantiene mutilados y que nos mantiene incapaces de hacer muchas cosas que naturalmente pudiéramos hacer siendo conscientes de nuestro alcance multidimensional. Contestando a tu pregunta, existen más universos de lo que nuestras palabras pueden tratar de describir. Existen más planos intermedios dentro de esta realidad tridimensional que lo que podemos entender. Aquí hay muchos portales abiertos en este planeta Tierra, en el Medio Oriente, aquí en México los portales están impresionantemente abiertos. Si tú te vas a Tepoztlán, si te vas a Tierras Mayas, si te vas a muchos lugares,
hay portales Wow. interdimensionales que conectan con realidades que posiblemente si tú pudieras acceder a ellas, te estarías encontrando con duendes, con aluches, con gnomos, con hadas, pero esos seres son parte de este planeta, son parte de esta realidad en un estado frecuencial algo diferente para que sean fácilmente perceptibles dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, esos temas son muy complejos porque alguien que te diga, somos nomás 13 dimensiones de conciencia, pienso yo que esto va más allá que solo 13 dimensiones que puedas escalar. Es algo mucho más grande, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que nos une a todas esas dimensiones coexistiendo en este mismo lugar? Nuestro aparato emocional, ¿ok? Nuestro aparato emocional es lo único que puede integrar todas las dimensiones que coexisten en este mismo momento y en esta misma realidad. Y por eso si tú sientes miedo, ponte atención. Si tú sientes algo en tus emociones, que muchas veces decimos que es la intuición, ponle atención. Porque nuestra masa cerebral está condicionada, pero nuestras emociones no. Wow. Y lo único que puede conectar con todos esos universos que existen, que estamos presentes y que coexisten en nuestra parte emocional, y por eso somos tan buscados en los universos y somos tan hostigados y controlados por nuestra capacidad de sentir, ¿ok? ¿Qué piensas? Bueno, pienso que me has saltado la bombilla, porque has hablado de que las emociones, el cerebro. Mira, los miedos creo que es algo muy importante porque forman parte, quizás algunos, el sentido de la supervivencia, ¿no? El subconsciente de, oye, no toques el fuego que te quemas. Eso es como más primitivo. Pero luego hay miedos que yo no los comprendo. Y te voy a decir una cosa, a mí yo no conozco a nadie, o sí que hay gente, pero a mí me da pánico volar, ir en avión, auténtico pánico. Y lo paso muy mal, pero muy mal, ¿eh? ¿Pero qué te da miedo? ¿Que se caiga? Sí, claro. O sea, yo creo que no tiene mucho sentido porque, no sé, veo a toda la gente tranquila ahí en el vuelo, durmiendo. Digo, estos cabrones, tío, aquí durmiendo tranquilos y yo en tensión viniendo para acá. O sea, sigo agotado por haber estado 12 horas destruido en el avión. Todo Ansiedad. tenso. Sí, claro, pero ¿por qué se me origina ese miedo si el resto no tiene miedo? ¿Por qué? Simplemente por eso. ¿O es porque tengo algo en mi subconsciente que me ha activado ese miedo? ¿Existe alguna manera de poder desactivar algún miedo de esa manera? Es que es una pregunta muy extraña, pero me hace pensar por qué unos tienen miedo, otros no. El miedo es como abstractos, ¿no? El miedo es abstracto y yo pienso que hay que entender bien cuando vamos a identificar el miedo o el trauma que trae una persona. Bueno, un miedo puede ser originario por un trauma. Este trauma puede ser surgido, puede nacer de esta vida o puede nacer de otras vidas también. Por ejemplo, hay un autor que se llama Brian Weiss, que él escribe un libro que se llama Muchas vidas y muchos maestros, en donde una paciente de él es psiquiatra estadounidense, súper reconocido, una eminencia en lo que hace. Él empieza a practicar la hipnosis regresiva a sus pacientes, principalmente a una de ellas, me parece que en 1984, y ella venía con un miedo muy grande, una ansiedad muy grande, por ejemplo, al agua, ¿ok? A fallecer ahogada. Entonces, a través de la hipnosis, ella se da cuenta que en una vida pasada, ella había fallecido en una inundación y que pues simplemente falleció, creo que con su hijo o algo así. Wow. En el agua. Lo interesante es que al recordar ella eso, el miedo se disipó, el miedo se fue y dejó de tenerle miedo al agua y a nadar como lo que tenía. Entonces, si era una relación. Contestando a tu pregunta, en este caso, posiblemente creo que el viajar y el movilizarte implica algo muy importante para tu crecimiento y para difundir ciertos temas que van a ser muy apropiados y muy importantes que personas sepan. Entonces yo lo que me cuestionaría es si tú cedieras por miedo, ¿qué estarías perdiendo? ¿Y quién estaría ganando?
¿Me explico? Al final, si tú estás aquí, has conectado con gente, has visto a personas, vas a hacer llegar información a los oídos de personas que posiblemente van a necesitar esta información. Y yo en este caso sí diría, tal vez el movilizarte y el transportarte te va a generar miedo en las alturas, porque de alguna manera hay algo que no quiere que te estés transportando para que continúes con el propósito que debes de cumplir. Mira, es que te puedes creer que he llegado a pensar eso. Claro, si no estás Brutal, loco. ¿eh? Brutal, brutal. Sí, pero lo pensaba y digo, bueno, a ver, ¿qué estás diciendo, no? Pero sí, lo he llegado a pensar. Wow, Sí, qué brutal esa conclusión. Porque me sí, la digas tú, que no nos conocemos de nada, me impacta mucho. sí. Porque, joder, es verdad. Sí, el chiste aquí es miedo, vivir con miedo y no hay que dejar de hacer nuestras cosas por miedo. El miedo te dice dónde estás, puede ser supervivencia, pero en el caso de todo, de cómo obra y cómo está planificado todo este gran entramado energético que muchos conocemos como un plan divino, créeme que no te va a suceder nada hasta que cumplas con el propósito. No importa si viajas 2000 veces, hasta que cumplas tu propósito. Posiblemente te vas a ir de esta vida con 102 años en una cabaña, Oye, lo de ¿sabes? la cabaña me gusta. En una cabañita, ni siquiera va a ser en un avión, pero yo creo que lo cuestiones de esa manera y que qué bueno que te estén haciendo sentir ese tipo de miedo. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo importante. Entonces es una señal, ¿vale? En que vas por buen camino. Bueno, gracias, muchas gracias. Sí, sí, sí. Siento mucha curiosidad por esas cartas. ¿Ok? ¿Podrías mostrar qué haces normalmente? O sea, ponme un ejemplo de la utilidad de esas cartas. Ok, para empezar, el tarot es una herramienta de alta magia que tiene una estructura definida y que tiene 78 arcanos. La palabra arcano significa secreto. Entonces, si alguien conoce los 78 secretos que contiene el tarot, conoce los secretos de la creación y los secretos de las dimensiones y del universo. Entonces, al ser de alta magia, es una herramienta súper compleja que mueve muchas energías. Las personas han subestimado esto, obviamente, por personajes que han, de alguna manera, pues sí, utilizado esto por entretenimiento, por morbo, pero esto es súper poderoso. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es que te voy a tirar 3 cartas, ¡Epa! ¿vale? Entonces te tiro 3 cartas y yo nomás te voy a dar la interpretación, algo básico, para que tú veas cómo funciona y pues yo te doy el mensaje, ¿vale? Va. Mira, si tú te fijas, ¿Las ok, puedes mostrar a cámara? sí, claro que sí. Cuenta una y luego la otra. Ok, mira, hay una historia que se tiene que completar, vale, ok. ¿Tú eres papá? Sí. Sí, ok. Creo que es muy importante entender dentro de esta información, o sea, en este momento yo utilicé 6 cartas y hay estructuras dependiendo de la tirada, pero yo hago tiradas intuitivas. Entonces yo tiré 3 cartas, pero veo que la historia no estaba completada. Entonces yo completo esta historia desde mi punto de vista. Para empezar, el primer mensaje que te va a parecer irónico, pero que es algo que aparece aquí, es que no te vas a morir pronto. ¿Ok? Y esta es la carta de la muerte. Entonces, aquí la muestro. Es que encima me sale de la muerte. Sí, te dicen, tu trabajo es más importante de lo que crees y tú tienes un plan que no va a permitir que tú te vayas pronto de aquí y que es muy importante que sigas persiguiendo la estructuración terrenal para lo que vas a hacer, porque a la descendencia que tú tienes le vas a contribuir mucho con lo que tú estás aprendiendo y las herramientas que vas a empezar a adquirir con estos trabajos para que estas personas puedan entender qué es lo que van a hacer aquí. Entonces es importante esto porque a mí me dice que la divinidad te puede entregar muchas cosas en este momento en tus manos, pero que los verdaderos tesoros ya lo tienes esperándote en tu casa.
y que eso es lo que tú tienes que valorar muchísimo, porque ya te entregaron esos tesoros que tal vez tú estás en búsqueda de muchas cosas, pero la verdad siempre las has tenido frente a ti, y que lo que se te va a entregar va a ser adicional a lo que ahorita ya te han entregado, que justamente es como una parte que me habla de la paternidad, de la familia. O sea, ¿cuántos? Yo veo a dos mujeres. Yo no sé quiénes precisamente tienes como hijos o quiénes precisamente forman parte de ti. Pero no sé, ¿quieres continuar? No. De hijo uno tengo de momento. Tienes uno. Ok, mira. Yo lo que veo es que tú tienes un hijo. Lo que es importante entender es que el hijo que tú tienes tiene una herencia de ciertas cualidades, de dones que le entregaron, y que él se va a dar cuenta en algún punto que tiene un alto grado de mediumidad y de percibir seres que ya fallecieron, y tú te vas a dar cuenta de eso más adelante. ¿Ok? Entonces, esto proviene de la mamá que esta personita tiene, que es una persona central, que esta persona también tiene grandes capacidades, la mamá de esta persona. Y también veo, ¿sabes? Bueno, te preguntaría, ¿la mamá de tu hijo tiene una hermana? No, tiene un No, hermano. también tiene un hermano. Es que me llama la atención, porque yo veo que posiblemente más adelante vas a volver a ser papá. ¿Ok? Yo no sé, tú te vas a acordar de mí en unos años, en Seguro. aproximadamente unos 3 años, pudiera decirte, en donde posiblemente vas a tener a una hija, y esto va a quedar grabado, ¿ok? Wow. En donde te están diciendo, ya te entregamos una parte, pero viene otra persona u otro espíritu femenino súper fuerte, ¿ok? Entonces que tú puedes decidir si convertirte en papá nuevamente o no, pero entendamos que alguien puede llegar en el momento menos adecuado, y que si no es lo que tú quisieras, pues te tienes que proteger para que eso no suceda, ¿ok? Porque sí es muy latente que un espíritu femenino va a llegar a tu vida, porque se va a completar un ciclo de 3 brujas que reencarnan en esta realidad. Esto habla de la reencarnación. Una de estas 3 brujas era la pareja, o es es la mamá de tu hijo. La otra bruja encarnada es tu hijo con un cuerpo masculino, ¿vale? Y hay otra persona que viene en camino, que cumplen una trilogía o un triángulo de 3 brujas que se transportan a través de la realidad. Y es cuando hablo de brujas, hablo de mujeres o de espíritus con un alto nivel de conocimiento, que pueden manipular la energía de esta realidad y de muchas otras. ¿Tu hijo cuántos años tiene? Tiene 2 años. Todo lo que tú estás adquiriendo y los conocimientos que vas a tener es por él principalmente. ¿Por qué? Porque lo mismo que yo te estoy contando que me ha sucedido desde mi infancia, posiblemente a él también le puede llegar a suceder. Wow. Y le tienes que hacer mucho caso a lo que te vaya a contar, porque desde este momento él ya puede ver a personas que fallecieron, y él ya está ayudando a espíritus que fallecieron. Literalmente está trabajando ya como medium, y se le están acercando muchos seres. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir de esta información. Wow. ¿Ok? Me dejas asombradísimo, y bueno, y te agradezco de corazón. Pues oye, veremos a ver qué pasa, ¿no? ¿Y grabado? Tú vas a ver, yo nomás soy el mensajero, y tú vas a entender muchas cosas con esto más adelante, créeme. No, me has dejado sorprendidísimo. Oye, ¿qué planes de futuro, para concluir, qué planes de futuro tienes, o cómo ¿Qué ves? viene? ¿Cómo vienes, no? Los planes a futuros es seguir creando contenido. Para mí es muy importante divulgar información, y yo algo que creo que tal vez ha quedado un poco más claro es que me gusta comunicar, me gusta platicar. Yo lo que busco es enseñar mi filosofía a las personas, y a quien le quede bien, quien no me crea tan bien, quien crea una cosa o quien crea otra, eso no me va a definir.
yo en realidad ya tengo como mis raíces un poco más sólidas en qué es lo que quiero hacer, y mi trabajo es crear proyectos que sean de impacto pero que puedan ayudar a la gente. Por ejemplo, utilizar a contactos que tengo para llevar comida a orfanatos, para Qué ir a bueno. asilos, para yo mismo ponerme a cocinar y yo mismo decirle a la gente en un en vivo: oigan, nos vamos a divertir en este en vivo, vamos a cocinar y vamos a llevar a este lugar. Entonces es cambiar las reglas de este juego con el contenido que estamos haciendo. En lugar de crear contenido basura, que abunda el contenido basura, es utilicemos estas herramientas, utilicemos a personajes y ayudemos a más personas. Entonces, ¿qué es lo que viene? Seguir grabando. Esto es lo que hago todos los días, pero obviamente la complejidad de las cosas que hablo con las personas va mucho más allá que solamente 5 minutos de darte información. Hablo hasta 50 minutos corridos. Entonces mi intención es que todo mi contenido y que todo lo que yo haga sea gratuito, pero poder capitalizar las redes sociales para que me ayuden a Claro. continuar con todos estos proyectos, sacar mi mercancía, conectar con gente. Pero lo que viene en un futuro, creo, hermano, es que viene mucho trabajo, viene mucho crecimiento, vienen muchos retos a nivel mundial. Eso es evidente, cada vez andamos más en Wow. mil Sí. cosas. Pero también vienen muchas alianzas estratégicas, porque definitivamente vengo a promover que la unión va a ser la diferencia. Entonces no sabemos si a una persona de tu público yo le puedo ayudar. Entonces estamos haciendo estos movimientos para ver justamente qué es lo que viene. Pero lo que venga, estamos más que listos para recibirlo con todo. Wow, maravilloso. Muchos éxitos, Pai, de verdad. Vamos a dejar todas tus redes en la descripción porque, oye, si necesitáis contactarle, me ha parecido brutal todo lo que has contado. Y de verdad, repito, muchos éxitos. Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Sí, no hay de qué. Gracias a ti, gracias por haberme invitado a este espacio. Aquí estamos, hermano. Luego te voy a ir a tocar la puerta allá a España. Ya llegué, te voy a decir. Ahí Pero estaremos. muchas gracias por este momento y pues ahí andamos al pendiente, ¿vale? Mil gracias. Gracias. Genial. Muchas gracias, tío.